Durante más de 1000 años, los imperios antiguos de Vietnam florecieron y luego fueron olvidados. Sus nombres apenas se mencionan en los libros de historia. Sus hazañas se han desvanecido en las sombras del tiempo y sus ciudades yacen enterradas bajo la selva tropical del sudeste asiático. Pero si escuchas con atención, a través del murmullo del viento entre las hojas de los banianos milenarios, podrás oír ecos de reyes legendarios, de sabios que hablaban con los dioses, y de batallas que decidieron el destino de civilizaciones enteras. Vietnam, una tierra que hoy conocemos por su historia moderna, por las guerras, la resistencia y la reconstrucción, guarda en sus entrañas un pasado aún más profundo, más antiguo y mucho más misterioso. Desde los tiempos del reino mítico de Van Lang, con sus reyes Hung y leyendas sobre dragones y hadas, hasta el poderoso imperio Champa, inspirado en la India y adornado con templos tallados en piedra roja. Vietnam fue hogar de culturas que coexistieron, lucharon y desaparecieron sin dejar rastro en la memoria colectiva. En este documental te invitamos a cerrar los ojos, relajarte y dejarte llevar por un viaje a través del tiempo, un viaje al corazón de Asia, al alma de pueblos antiguos que fueron olvidados, pero nunca perdidos por completo. Bienvenido a los imperios olvidados de Vietnam, mucho antes de que existieran las fronteras modernas, mucho antes de que se conociera el nombre Vietnam, hubo un reino legendario, una tierra llamada Van Lang. Según los antiguos relatos, Van Lang fue el primer reino de los pueblos vietnamitas, fundado hace más de 800 años, por un rey mítico conocido como Hung Vuong el Primero. Este reino no solo es historia, es también mito, tradición y el alma misma de una civilización ancestral. Los textos antiguos cuentan que el pueblo de Van Lang descendía de una unión sagrada entre un dragón del mar y un hada de la montaña. Sus hijos fueron los primeros vietnamitas, valientes, sabios y profundamente conectados con la naturaleza. Cada uno de ellos representaba una tribu, una región, un espíritu que daría forma a lo que hoy es Vietnam. Los reyes Hung no eran simples monarcas, eran padres del pueblo, líderes espirituales, guardianes del conocimiento y las costumbres. Se dice que gobernaron con justicia y compasión durante 18 generaciones. Bajo su reinado, se construyeron aldeas junto a los ríos, se cultivaron los campos con técnicas avanzadas para su época, y se desarrollaron sistemas de escritura primitiva, rituales religiosos y formas únicas de vestir, hablar, de vivir. Pero lo más impresionante de Van Lang no eran sus ejércitos, ni su poder territorial, sino su capacidad de perdurar, de mantener unida a su gente a través de la cultura, del respeto a los ancestros y de la profunda conexión con la tierra y el espíritu. En las montañas del norte de Vietnam todavía se celebran festivales en honor a los reyes Hung. Cada año, miles de personas suben las escaleras del templo ancestral para encender incienso, ofrecer flores y recordar a aquellos que les dieron identidad. ¿Fue Van Lang un reino real o una creación simbólica? ¿O quizás ambas cosas a la vez? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que su legado sigue vivo, en cada leyenda contada al caer la noche, en cada ritual campesino y en cada corazón vietnamita que honra sus raíces. Así comienza nuestra travesía en la bruma sagrada de un reino perdido, llamado Van Lang. Después del reinado mítico de los reyes Hung y la era de Van Lang, surgió una nueva civilización,
más organizada, más ambiciosa, más trágica. Su nombre era Aulak. Fundada alrededor del siglo III a.C., Aulak unió las tribus de los pueblos Au y Lak bajo un solo monarca visionario, el legendario An Duong Vuong. Según las crónicas antiguas, An Duong Vuong no era un rey ordinario. Fue un estratega brillante, un constructor audaz y, quizás, el primer verdadero estadista de lo que hoy conocemos como Vietnam. Su obra maestra fue la Ciudadela de Koloa, una fortaleza monumental con murallas en espiral que imitaban la forma de una caracola gigante. Se decía que nadie podía penetrarla, pues había sido construida con ayuda divina. La leyenda cuenta que un espíritu tortuga, una criatura sagrada del lago, le entregó una garra mágica, que serviría como núcleo de una ballesta poderosa. Esa ballesta podía disparar 1000 flechas con un solo tiro, y ninguna invasión enemiga podría resistirla. Gracias a ese poder, Aulak prosperó. Los campos florecieron, las aldeas crecieron, y la ciudadela de Koloa se convirtió en símbolo de unidad y fuerza. Pero, como en toda gran historia, el peligro acechaba desde el norte. Un enemigo ambicioso, el reino de Nam Viet, deseaba conquistar Aulak, y no lo haría por la fuerza, sino a través del engaño. El príncipe Tron Thuy, hijo del rey enemigo, se casó con la hija de An Duong Phuong, la princesa Mai Chao, y en esa unión se sembró la traición. Tron Thuy engañó a Mai Chao para revelar el secreto de la ballesta mágica. Una vez saboteada, la ciudadela, antes invencible, cayó sin resistencia. An Duong Vuong, al descubrir la traición de su propia hija, huyó con ella hacia el sur, y, en un acto desesperado, la ejecutó junto al mar. Luego desapareció en las aguas, acompañado, según cuentan, por la tortuga sagrada, volviendo al reino espiritual del que había venido. Hoy, las ruinas de Koloas todavía existen, cubiertas de vegetación, silenciosas, testigos de una historia de amor, poder y traición. El reino de Aulak no sobrevivió, pero su eco permanece en la tierra y en el corazón de cada vietnamita, porque en la tragedia de An Duong Vuong también vive la identidad de un pueblo, firme, resiliente y profundamente humano. Mucho antes de que los chinos pusieran pie en el sur, antes incluso de la fundación de Van Lang y Aulak, existía una red de pueblos ancestrales, viviendo entre los arrozales, los ríos y las marismas del delta del Río Rojo. Se les conoce como los pueblos Lak. No dejaron grandes templos ni crónicas escritas, pero sí dejaron rastros en la tierra, en la cerámica, en los restos de herramientas, tumbas y en el alma de un pueblo que aún hoy los recuerda. Los Lak vivían en clanes tribales, guiados por jefes sabios llamados Lak Tuong. Sus aldeas flotaban a lo largo de canales naturales, donde pescaban, sembraban arroz y rendían culto a los espíritus de la lluvia, la tierra y los ancestros. Eran profundamente espirituales, pero también ingeniosos. Desarrollaron un sistema agrícola basado en los ciclos del agua y técnicas hidráulicas primitivas para controlar las crecidas. Los arqueólogos han encontrado en sus tumbas tambores de bronce, decorados con figuras de aves, danzas rituales y soles radiantes. Estos tambores, conocidos como tambores Jong Son, son verdaderas obras maestras de una cultura casi perdida. Cada uno cuenta una historia, de armonía con la naturaleza, de respeto por el cosmos y de identidad colectiva. Se cree que los pueblos Lak eran descendientes directos de los reyes Hung, o quizás sus predecesores. Las líneas entre mito e historia son difusas, pero su legado es innegable.
A lo largo del delta del río, bajo capas de barro y siglos de silencio, aún se descubren restos de palafitos, urnas, hachas ceremoniales y joyas que cuentan con delicadeza la vida cotidiana de un pueblo invisible para los libros de historia. Lo más fascinante es que, a pesar de no tener escritura formal, los pueblos Lak dejaron un sistema de símbolos, grabados en cerámica, pintados en rocas, transmitidos oralmente durante generaciones. Una cultura de símbolos, ecos de una lengua perdida, que aún resuena en los gestos, los mitos y los rituales de los pueblos rurales vietnamitas. Hoy, mientras las ciudades crecen y el delta se transforma, la memoria de los Lak se mantiene viva en las festividades antiguas, en los cuentos de abuelas y en cada tambor de bronce que resuena como el corazón olvidado de un país. Los pueblos Lak no desaparecieron, se transformaron y siguen latiendo, en silencio, dentro de la historia profunda de Vietnam. Mientras el norte de Vietnam luchaba por mantener su identidad frente a las invasiones chinas, el sur florecía con otra historia, otra religión, otro idioma, una civilización independiente, orgullosa y profundamente influenciada por la India. El Reino de Champa. Desde el siglo II hasta el siglo XV, Champa dominó la costa central de lo que hoy es Vietnam. Era un reino marítimo, comerciante, devoto del hinduismo y poseedor de un arte sagrado que aún hoy asombra al mundo. Los Cham vivían entre el mar y las montañas, cultivaban arroz, pero también navegaban hacia la India, Indonesia y China. Su riqueza venía del comercio, especias, marfil, piedras preciosas y sobre todo de su estratégica posición en la ruta marítima del sureste asiático. Pero lo más impresionante de Champa no era su poder militar ni sus riquezas, era su arquitectura. En las colinas de Komai Son, ocultas entre la selva tropical, aún se alzan los templos de ladrillo rojo, dedicados a Shiva, Vishnu y otros dioses del panteón hindú. Tallados a mano, sin cemento, con relieves de danzantes celestiales, serpientes míticas y flores de loto. Estos templos son testigos silenciosos de un pasado glorioso. Cada ladrillo, cada torre, cada escultura, lleva consigo un lenguaje espiritual, una fusión entre lo humano y lo divino, entre la tierra vietnamita y el alma india. El pueblo Cham tenía su propio idioma, su propia escritura y un estilo artístico distinto al del norte. Creían en la reencarnación, practicaban rituales sagrados con fuego, agua y flores, y sus reyes eran considerados encarnaciones divinas. Pero como todo imperio, Champa también tuvo enemigos. Los conflictos con el reino vietnamita de Dai Viet se intensificaron. Guerras largas, ciudades arrasadas, y poco a poco el reino de Champa fue perdiendo territorio, hasta que finalmente desapareció como estado independiente en el siglo XV. Hoy, los descendientes del pueblo Cham aún viven en Vietnam. Conservan sus costumbres, su música, sus danzas y su fe. Aunque ya no tienen un reino, su legado espiritual, artístico y arquitectónico sigue vivo. En cada templo de ladrillo, en cada oración cantada en lengua antigua, y en cada historia contada bajo las estrellas. El reino de Champa no fue una excepción en la historia vietnamita. Fue una joya brillante, única, que iluminó el sur con los colores de la India y dejó una huella imborrable en el alma del país. Durante más de 1000 años, una sombra se extendió sobre las tierras del norte de Vietnam. Era la sombra del imperio chino. A partir del año 111 a.C., los ejércitos de la dinastía Han conquistaron el reino de Nam Viet. Y desde entonces, durante casi un milenio, Vietnam fue una provincia imperial.
una tierra dominada, asimilada, vigilada. Las dinastías chinas trajeron su administración, su idioma, sus templos. Intentaron borrar las costumbres locales, imponer confucianismo, cambiar nombres, mapas e incluso la forma de pensar. Pero los vietnamitas no olvidaron quiénes eran. En los arrozales, en los templos ocultos en las montañas, en los cuentos susurrados por los ancianos. La identidad ancestral se mantuvo viva, en secreto, en silencio, con firmeza, y cuando la opresión se volvió insoportable, surgieron rebeliones. La más famosa fue la de las hermanas Trung, dos nobles que montaron a caballo y lideraron un ejército de mujeres contra los invasores. Durante un breve tiempo, liberaron al norte y establecieron un gobierno independiente. Pero fueron derrotadas, y según la leyenda, prefirieron lanzarse al río que vivir como súbditas de un imperio extranjero. Después vino Lady Trieu, una joven de apenas 20 años, que luchó contra las tropas chinas vestida con una túnica dorada, montada sobre un elefante blanco. Se decía que tenía la voz de campana y la determinación de un tigre. Quiero cabalgar el viento, cruzar el mar, expulsar a los tiranos y no someterme jamás a la esclavitud. Así habló Lady Trieu, y como ella, muchos otros se alzaron. Algunos ganaron batallas, otros perdieron, pero todos dejaron una huella, un mensaje grabado en la historia. Vietnam puede estar ocupado, pero nunca conquistado del todo. Durante este milenio de ocupación, los vietnamitas aprendieron, adoptaron elementos de la cultura china, la escritura, la poesía, la medicina, pero nunca perdieron su alma. Crearon una síntesis única, ni completamente china ni completamente indígena. Una cultura híbrida, fuerte, resistente. Y cuando finalmente, en el siglo X, la ocupación terminó, Vietnam emergió como una nación con identidad propia, forjada en la resistencia, nacida del dolor, pero también de la esperanza. Ese espíritu, el espíritu de las hermanas Trung, de Lady Trieu y de millones de anónimos, sigue vivo hoy, en cada historia contada, en cada templo venerado, en cada acto de dignidad ante lo imposible. Tras casi 1000 años bajo dominio extranjero, Vietnam finalmente se alzó, libre, soberano. En el año 1932, el general Ngo Quyen Sen derrotó a los invasores chinos en la histórica batalla del río Bac Giang. Clavó estacas en el agua, esperó la marea y atrapó a la flota enemiga como en una trampa de hierro. Así nació una nueva era. Durante los siglos siguientes, surgieron poderosos reinos nativos que consolidaron la independencia vietnamita. Entre ellos, 2 dinastías marcaron el renacimiento cultural, político y espiritual del país, la dinastía Lý y la dinastía Tran. Los Lý, fundadores de la capital Thăng Long, la actual Hanoi, establecieron un gobierno centralizado, basado en el confucianismo, pero profundamente influido por el budismo. Durante su reinado, se construyeron templos magníficos, se crearon universidades y se consolidó una identidad nacional clara. No como copia de China, sino como un reino con voz propia. Los emperadores Lei no solo fueron gobernantes, fueron mecenas del arte, protectores del Dharma y defensores de los pobres. Bajo su influencia, el budismo floreció como religión del Estado. Los monjes eran consejeros reales, los templos centros de educación y bienestar. Luego llegó la dinastía Tran, y con ella, una de las épocas más gloriosas y heroicas de la historia vietnamita. En el siglo XIII, el imperio más temido del mundo llegó desde el norte, los mongoles. Bajo el mando de los generales del imperio Yuan, nietos de Genghis Khan,
Los ejércitos mongoles cruzaron montañas, ríos y selvas, buscando someter a Vietnam. Pero el pueblo Tran no se rindió. El príncipe Tran Hung Yao, estratega brillante y líder carismático, organizó la defensa del país con una mezcla de inteligencia militar y espíritu de sacrificio. En el año 1988, en el mismo río Bac Giang, donde siglos antes Ngokuyen había triunfado, Tran Hung Yao repitió la táctica: estacas sumergidas, marea descendente y una emboscada perfecta. La armada mongola fue aniquilada. Vietnam resistió. Esta victoria no fue solo militar, fue espiritual. Demostró que un país pequeño, con voluntad inquebrantable, puede desafiar al imperio más poderoso del mundo. Los Tran también promovieron la cultura, la educación y la poesía. Los emperadores incluso abdicaban voluntariamente para vivir como monjes, en monasterios en las montañas. Era una época en la que el poder no era solo dominación, sino iluminación. Vietnam, en los siglos Li y Tran, se convirtió en algo más que un país, un símbolo de resistencia, de sabiduría, de equilibrio entre la espada y el loto. Una verdadera edad de oro, nacida de las cenizas de la ocupación y sostenida por la fe, la cultura y el alma de un pueblo indomable. Los imperios nacen, florecen y desaparecen. Es una ley universal, y Vietnam no fue la excepción. Después de los siglos dorados de los Li y los Tran, el país entró en ciclos de guerra, traición, división, dinastías como los Le, los Tai Son, los Nguyen. Se sucedieron entre conflictos internos y amenazas externas. El mapa se fragmentó, las familias reales se enfrentaron, y el pueblo, una vez más, pagó el precio del poder. Pero incluso cuando los reinos se derrumbaron, cuando las torres se vinieron abajo y los tronos quedaron vacíos, algo permaneció, algo invisible, intangible, pero eterno. El legado espiritual de Vietnam no reside solo en sus batallas, ni en sus templos, ni en sus reyes. Está en su gente, en la abuela que aún enciende incienso cada mañana, rezando por sus antepasados, en el campesino que canta antiguas canciones mientras trabaja la tierra, en el joven que aprende las viejas leyendas, no para aprobar un examen, sino para entender quién es. Está en las pagodas envueltas en niebla, en los versos tallados en piedra, en los árboles centenarios que guardan secretos. Está en el idioma, en las historias, en los silencios. Hoy, muchos de esos antiguos reinos han sido olvidados, sus nombres borrados de los mapas, sus palacios devorados por la selva, sus héroes apenas recordados en estatuas cubiertas de musgo. Pero su espíritu vive en cada niño que oye hablar de los reyes Hung, en cada viajero que camina por las ruinas de Mai Son o se pierde en los pasillos de una pagoda en Hue. Vive en los rezos susurrados, en los bailes Cham preservados, en los festivales lunares iluminados por faroles flotantes. Vietnam, aunque moderno, lleva en sus venas la sangre de imperios olvidados, y en su alma la memoria de algo mucho más grande que cualquier corona. Esta historia no trata solo del pasado, trata de cómo lo invisible sostiene lo visible, de cómo un país puede ser conquistado 1000 veces y aún así mantenerse de pie. Y quizás de cómo lo que se pierde no siempre desaparece. A veces simplemente se transforma, como la niebla sobre los arrozales al amanecer, como el eco de un tambor en las montañas, como el murmullo de una civilización que aún respira en el silencio del bosque. Las civilizaciones olvidadas de Vietnam no están tan perdidas si aún podemos escucharlas en lo más profundo de nuestro ser.